la suerte de contar aquí con el doctor David Gameller, especialista en musicoterapia, entre otras cosas, porque es muy multidisciplinar. Profesor de nuestro centro, quizás algunos le conozcáis ya, y es fisioterapeuta del Hospital Universitario de La Paz. Musicoterapeuta, perdón. Musicoterapeuta. También podría. También es CEO de la Fundación de Musicoterapia y Salud y es profesor del Máster de Musicoterapia de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Vale? Muy bien. Pues vamos a escucharles, así que os pido toda vuestra atención. Buenas noches a todas y a todos. Bien, veo que estáis atentos. Algunos ya me habéis sufrido. Espero que los que no me conozcáis no me sufráis tanto como los que ya han pasado por ese trance. Bueno, vamos a estar hablando un poquito sobre qué es esto de la musicoterapia. Supongo que la mayoría de vosotros habéis llegado hasta lo de la música y que es algo que usáis habitualmente de forma cotidiana, a lo mejor a veces hasta en exceso. Y vamos a ver qué pasa con esa otra parte, con esa otra terminación, ¿no? Lo de terapia. ¿Alguna tenéis idea de qué es esto? ¿A qué se refiere esto de la musicoterapia? ¿Os suena? ¿Os han contado? ¿Habéis visto? ¿Habéis estado en alguna sesión de musicoterapia? No, esta no. ¿Nadie tenéis remota idea? A ver, te puedes hacer una idea, más o menos, supongo. Podéis ver la música como terapia. Claro. Bien, si nos basamos en la propia palabra podemos deducir eso, que es emplear la música para conseguir algo terapéutico o para tratar de inducir un cambio terapéutico. ¿Vale? Así, muy resumido, estaría bien explicado. Vamos a tratar de trazar una línea para distinguir qué puede ser hacer musicoterapia y qué puede ser no hacer musicoterapia, aunque de las dos maneras se puedan conseguir resultados terapéuticos, ¿vale? Os pongo aquí en la pantalla una imagen entre las muchas que tengo aquí seleccionadas. A ver si cuela, está ahí, ¿verdad? Sí. La imagen que os pongo ahí arriba es un código que usamos comunicativo en la Fundación Musicoterapia y Salud para cuando tenemos que estar delante de los medios y les tenemos que diferenciar bien en qué es lo que hacemos, ¿no? Supongo que en los telediarios y estos lugares así en los que nos dan mucha información, habréis visto pequeños bloques informativos en los que dicen musicoterapia en los hospitales y de repente aparece la tuna y está cantándoles canciones de la tuna a los enfermos, ¿no? O va un músico famoso y resulta que les canta a los enfermos, ¿vale? Eso no es musicoterapia, ¿vale? Sería la rama de la derecha que veis aquí. Lo que implica ir a dar un concierto. Yo soy músico profesional y entonces me preparo unos temas, tengo muy buen corazón y me dan permiso a estar en una unidad hospitalaria y toco allí, por ejemplo, para los enfermos oncológicos que están recibiendo quimio, ¿vale? Es una buena acción, eso puede llegar a ser terapéutico, pero también puede no llegar a serlo. Entre otras cosas porque el músico que hace eso no es musicoterapeuta. Es decir, no tiene ni conocimientos de psicología, ni conocimientos de técnicas musicoterapéuticas, ni se plantea objetivos terapéuticos, ni observa las reacciones de los pacientes y en función de eso estructura la música que está haciendo, no habla con el personal médico para ver a qué paciente le conviene según qué cosa, y cuando termina no evalúa qué es lo que ha pasado en la intervención musical, ¿no? Esa es la gran diferencia. El musicoterapeuta es alguien que previamente se ha formado, que ha estado en España, son másteres lo que hay, son formaciones de posgrado. Las hay profesionalizantes, como es el caso, lo que nombraba Conchi, en la Universidad Autónoma de Madrid hay un máster profesionalizante de musicoterapia. Lo lanzo así por si alguno tenéis inquietudes de futuro, pues que lo tengáis en cuenta. Hay otros másteres oficiales que están centrados en la investigación en musicoterapia y, por ejemplo, el máster que ofrece la UNIR, que es una universidad a través de Internet, ¿no? Entonces, primero formación,
después prácticas tuteladas y después ya poder pasar a la siguiente fase, que es poder estar trabajando con personas, ¿no? en el terreno de lo real. Esta es la gran diferencia. El musicoterapeuta controla desde el primer punto hasta el último de lo que pasa mientras que hay una intervención musicoterapéutica, ¿vale? Y es lo que nos distingue de las buenas acciones de los músicos. No sé, habréis oído hablar de Música en Vena, por ejemplo, ¿no? Eso a lo mejor os suena. Pues Música en Vena es una organización que se dedica a llevar a músicos que tocan, sin más. La Fundación Musicoterapia y Salud a lo que se dedica es a llevar musicoterapeutas a distintos ámbitos. El ámbito hospitalario, el ámbito social, el ámbito educativo y el ámbito de las residencias. Entonces, en todo ese gran abanico de personas que pueden ser susceptibles de recibir musicoterapia, a través de la Fundación y de otras muchas organizaciones, reciben los beneficios que la música, entendida como terapia, comporta para las personas. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo claro? Más o menos. Esta diferencia está clara, ¿no? Es muy obvia y a la vez muy interesante de tener en cuenta. Vale, venga, vamos a por más imágenes. Se ve muy chiquitito, pero yo os lo leo, ¿vale? Como ha dicho Conchi, yo pertenezco a la Fundación Musicoterapia y Salud. Es una organización que nació en el año 2011 y lo que se dedica es a promover precisamente que la musicoterapia le llegue a las personas. Es una organización sin ánimo de lucro, como suele ser una fundación, y nos dedicamos a eso, a ser personas que hacemos música con personas. Nos dedicamos a cuidar las necesidades fundamentalmente emocionales y psicológicas de la gente. Lo primero que veis ahí es la definición oficial de musicoterapia. Me voy a girar para poderla leer. Y dice, es un encuentro terapéutico protagonizado por la música en vivo. Nosotros creamos la música allí mismo. Y como estamos observando cómo reacciona el paciente, vamos transformando y modulando la música en función de cómo reacciona. En el caso de los hospitales, además los enfermos están sujetos a una pantalla y la pantalla nos está indicando una serie de valores, ¿no? Frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, etcétera, etcétera, ¿no? Y según cómo se alteran o se modifican esos valores, nosotros entendemos que nuestra música tiene que cambiar, variar. Entonces, música en vivo, decíamos, en el que hacemos posible que incluso aquellas personas que no tienen conocimientos musicales puedan disponer de los beneficios fisiológicos, psicológicos y emocionales que ésta procura. El 99% de las personas con las que trabajamos no saben nada de música. El musicoterapeuta tiene las suficientes habilidades para que cualquier cosa que la persona haga se convierta en algo muy musical. Cuando hacemos sesiones de musicoterapia aportamos pequeños instrumentos de percusión, como los que hayáis podido usar con Susana en el aula de música. Ya habéis estado con Susana, ¿verdad? Sí. Pues carrillones, panderos, claves, shakers, elementos que sin grandes conocimientos podemos interactuar, porque muchos de ellos funcionan con el elemento más simple de todos, que es el ritmo. ¿Sabéis cuándo se nos graba esta historia del ritmo en nuestras vidas? ¿Cuándo nos empezamos a hacer sensibles al elemento rítmico? ¿Alguna tenéis idea? ¿Cuándo? ¿En el primer año? ¿Primer año de vida? Yo creo que un poquito antes. Antes de nacer. ¿Cuándo antes de nacer? El ritmo del corazón de la madre. ¿Cuándo empezamos desde que somos unos fetitos a ser sensibles al... El oído es uno de los primeros sentidos que se desarrolla. Allá por la semana 14-16 aproximadamente
de gestación el oído empieza ya a estar en funcionamiento, y es en ese momento en el que empezamos, nuestro cerebro, que es incipiente también, empieza a hacerse sensible a los ritmos, a las cadencias. El corazón de la madre es la primera cadencia a la que nos hacemos sensibles. ¿Cómo es eso si lo tenemos que entender como si fuera un ritmo? ¿Es un ritmo cuaternario? ¿Es un ritmo ternario? No, sería el pulso, ¿no? ¿Es un ritmo binario? Bum, 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 bum. Eso durante semanas y semanas va imprimiendo una sensibilización de nuestra psique, de nuestro cerebro, a lo rítmico. Y es lo que nos predispone ya, cuando nacemos, a ser sensibles también a cómo empiezan a hablar los niños. ¿Cuáles son las primeras palabras que aprenden a decir los niños? Papá, mamá. ¿Cómo son estas palabras? Binarias también, ¿no? ¿Cómo andamos? Uno, 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 uno. Nuestra manera de trasladarnos es binaria también. Con lo cual, fijaros que antes de nacer estamos ya preconfigurados para ser sensibles al elemento más básico de la música, que es el ritmo. Por eso, prácticamente para la inmensa mayoría de vosotros, es muy fácil poneros a bailar al ritmo de cualquier música. Aunque no sepamos la técnica, pero somos capaces de incorporar con nuestro cuerpo una respuesta a la música. Esto es uno de los elementos que nos da la razón y nos certifica que podemos usar la música como elemento terapéutico con cualquier persona del planeta. Si nos ponemos a ver las culturas que hay a lo largo del globo, hay culturas que no tienen escritura, pero todas las culturas del mundo tienen música. Es un lenguaje absolutamente universal. Y además de universal, se ha descubierto que la misma música genera las mismas emociones en todos los seres del planeta. Una música que podemos entender aquí como alegre, le hace sentir alegría a alguien de Argentina, a alguien de Alaska, a alguien de Rusia, a alguien de China, a alguien de África. Todos respondemos de la misma manera ante la música. Por eso la música está presente en todo lo que hacemos. Si vais a un centro comercial, hay música. Si ponéis una película o una serie, hay música. Si estáis tristes, buscáis una música. Si estáis muy alegres y os vais de fiesta en una discoteca, hay música, fundamentalmente. Todos los espacios a los que acudimos los seres humanos están vehiculizados, están tintados de música. Porque la música cuenta muchas cosas. La publicidad, por ejemplo, ¿os habéis parado a pensar en algún anuncio publicitario que no contenga música? Música, sonido. ¿Hay alguno que podáis...? No, ¿verdad? Salvo alguno que por contraste decide usar el silencio, por regla general todos tienen un contenido sonoro, porque eso transmite emoción. La música, neuronalmente, la procesamos precisamente con el sistema límbico. Y es el único input que tenemos que activa al unísono diversas regiones neuronales. Con lo cual, si pensáis que estamos trabajando, por ejemplo, con personas que han sufrido un cáncer, y que están en un proceso de recuperación lento y duro, hay un elemento emocional, aparte del fisiológico, que necesita venirse arriba para poder contribuir a que la parte fisiológica responda muchísimo mejor. Pues en esos casos, por ejemplo, la música hace una labor tremendamente importante, porque mueve la parte motórica, como hemos dicho antes, la parte del ritmo, mueve la parte de las emociones, en función de la música que estamos escuchando, nos genera un estado de ánimo distinto.
salud, nos permite trabajar con las áreas del lenguaje, nos permite trabajar con las áreas visuales y por supuesto con las áreas auditivas. Entonces la música genera una experiencia muy global para nuestro cerebro. Muchos experimentos que se han hecho con músicos, se ha descubierto que su tronco cerebral, es decir, la parte que conecta los dos hemisferios, por regla general en los músicos profesionales está muchísimo más desarrollada, lo cual quiere decir que su capacidad de procesamiento neural es mucho más elevado, mucho más. Sus conexiones son mucho más rápidas, entre otras, ¿no? Bueno, pues creo que como lo mejor para poder seguir hablando de esto es ver cosas, ver cómo se hacen sesiones de música. La frecuencia cardíaca. Por regla general, la frecuencia cardíaca con el tipo de música que nosotros hacemos, nuestra intervención musical, la frecuencia cardíaca se reduce, la saturación de oxígeno aumenta y la frecuencia cardíaca también se reduce. ¿Hay peticiones del paciente? Esto de la frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y frecuencia respiratoria son tres datos sumamente importantes para nosotros y para los médicos. Cuando hay un enfermo que está ahí en una UCI, su frecuencia cardíaca está disparada, por encima de los 90. Lo que les interesa a los médicos es que esa frecuencia cardíaca baje. Quiere decir que el corazón está haciendo menos esfuerzos, ¿vale? La saturación de oxígeno es la cantidad de oxígeno que llega a los órganos a través de la sangre. Cuando estamos sanos, todos los que estamos aquí estamos muy bien, anda más o menos en el 99-100%, ¿vale? Una persona enferma pues anda ahí en los 85, 87, 90, 92, 95. Cuando hay música, la frecuencia cardíaca baja porque usamos un tipo de música con un ritmo que no va más allá de los 120 beats por segundo y la saturación de oxígeno aumenta. Y hace también que la frecuencia respiratoria baje, es decir, que necesiten tomar menos aire en cada inspiración. Y eso se consigue en cuestión de 2-3 minutos en cuanto hay música. Y se mantiene durante un tiempo después de la intervención en musicoterapia. Con lo cual para los doctores es maravilloso que haya música que está controlada dentro de las unidades, porque predispone muchísimo mejor el cuerpo de los pacientes a recibir los tratamientos. Luego os pondré otro pequeño vídeo que nos editó la Sexta Noticias hace dos semanas, en el que la madre de una paciente cuenta cómo le iban a pinchar un medicamento porque tenía ganas de vomitar, con todos los efectos secundarios que conlleva esa inyección, y que por el hecho de haber estado haciendo música con ella ya no fue necesario poner esa inyección. Por lo cual se producen muchos efectos colaterales después de las intervenciones. Sobre todo, los médicos tienen que poner muchísima menos analgesia, porque la gente experimenta menos dolor, porque nuestro cerebro ha soltado mucha dopamina cuando hay música. Sobre todo si el paciente ha participado y sobre todo si lo que hemos tocado le ha gustado. Son dos claves esenciales. David, Sí, ¿me permite? sí, claro. Quería hacer referencia a una actividad que hicieron los alumnos el otro día, que tiene que ver con esto, en la que consideraban a la musicoterapia como una terapia no farmacológica. Efectivamente, esa también es una ventaja, ¿no? Que Claro. permite sustituir determinados medicamentos, como tú decías, que pueden tener más inconvenientes. Sí. Ese es el tema. Nuestros efectos secundarios son positivos siempre. Siempre van a favor de obra. Y todo lo que sea química que se va metiendo en el cuerpo, al final el cuerpo la tiene que eliminar de alguna manera. Y todo eso comporta muchísimos problemas. Todo nuestro trabajo, por ejemplo, ya que estamos hablando del área hospitalaria, está absolutamente vinculado al proyecto de humanización hospitalaria de los hospitales en la Comunidad de Madrid y a nivel estatal, ¿no? Porque a esta gente les interesa muchísimo que el paso de los enfermos por las unidades de cuidados intensivos no sean más traumáticas de lo que ya lo son por el mero hecho de tener que estar exponiendo el cuerpo a cantidad de tratamientos, ¿no? Además de las patologías que cualquier paciente presenta en un hospital, en una UCI concretamente, resulta que se producen estrés postraumático, que se producen problemas de sueño, que se producen problemas de ansiedad, de inseguridad,
de dolor excesivo, de dolor crónico, una serie de patologías que se suman al dolor que cada cual tenga, ¿no? Ayer hacíamos una sesión con un señor que se ha dado un trompazo con una avioneta, no sé si lo habréis oído por ahí en las noticias, pues estaba allí con un politraumatismo severo. Pues imaginaros, caeros con una avioneta y la música le dejó absolutamente tranquilo, con lo cual tuvieron que dar menos sedantes, pudo incluso hablar, pudo incluso cantar, y antes de la intervención era un señor que estaba prácticamente allí inerte, ¿no? Entonces, claro, estos efectos son muy beneficiosos para... Siempre. Javi, por ejemplo, con Maricruz, con la que hablaremos ahora en un ratito, ya llevamos unas cuantas sesiones hechas, ¿no? Entonces, el protocolo con ella ya es quiero esto, y nosotros lo que hacemos es preparar todo eso y adaptarlo a este contexto de UCI, ¿no? Aquí se ha quitado el saturador de oxígeno, porque oigo por ahí un pitido. Esto es otra Con el sesión, sonido ¿vale? que tienen En la los que están monitores, está participando conectada a las nuestra enfermeras paciente también. Maricruz, que vamos a entrevistar Hay a una continuación. musicoterapeuta solo. Decía Alfredo que está testado y demostrado que la música hace que estas estancias hospitalarias sean más llevaderas, que eliminan la ansiedad, y si no la eliminan, un poco la atenúan, lo que es la ansiedad, la incertidumbre, la angustia de estar en una habitación, en una UCI como esta, ¿verdad? Aparte de lo que cada paciente tiene que superar aquí, que en la UCI, Lo que os decía antes, ¿vale? van asociadas una serie de trastornos o de problemáticas como es el estrés, la falta de sueño, porque es una unidad en la que hay muchísimo movimiento, hay mucha inseguridad porque ¿qué me van a hacer y qué será de mí? Entonces hay que abordar todo eso también desde el plano emocional, ¿no? Los trabajos hacen perdón. Más de las 12:30, ¿qué te gustaría escuchar? Nada más que esta ventana de la UCI, con un sol que tenemos hoy en Madrid muy bueno. ¿Qué te gustaría escuchar? Coge el micrófono tú. Bueno, viste. Creo que ellos se van a reír, porque siempre pido la misma, la de A mi manera. Es una canción fácil, la verdad es que es una canción. Está con una tracotomía, no Y la puede tenemos hablar a mi bien, manera. se tiene que tapar un agujerito para poder emitir la voz. ¿Cómo va la cosa, doctor? ¿Es bueno que en las UCI haya este Y os tipo de pongo intervenciones? cómo Incluso interviene con Estados ella. Unidos, que veo que entran 100 latidos por minuto, ahora están los 83. y tan solo en medio minuto. A ver, canta, Cruz, quiero escucharte. Bueno, con la tráquea canto regular. No sé si más que otro quiera, si bien puedo ver a mi madre era. Qué bonito. Difícil. Tal vez reír, tal vez gané, tal vez perdí. Ahora sé que es muy feliz, que si lloré, también amé. Y todo fue, puedo decir, a mi manera. Imposible no emocionarse. Por favor, qué momentazo. Sí, esto es el trabajo diario de un equipazo maravilloso de musicoterapeutas que vienen y lo dan todo. Emocionante, ¿verdad? Cruz lleva 73 días ingresada en la UCI. Ha estado bastante malita, está remontando, se prevé que quizá en 10-15 días salga de la UCI. Y hemos hecho con ella del orden de 12 sesiones, es decir, nosotros vamos una vez a la semana al hospital, a esa unidad, y en las últimas 12 semanas aproximadamente hemos estado con ella. Unos días hemos podido trabajar más tiempo, otras veces menos. Al principio, cuando estaba muy malita, pues nuestra intervención era muy tenue, muy sutil. Ahora, como veis, se puede introducir un cierto volumen, ritmo. Ella estaba con un shaker, con un huevito haciendo y puede participar y bailar y moverse. El locutor, Manolo HH, estaba absolutamente fascinado y lloraba. Decía, ostras, lo que ha pasado aquí, ¿no? Este es un poco el trabajo hospitalario, ¿no? Os quiero poner otro vídeo que es, nada, de un minutito. Bueno, el locutor le pregunta qué significa para ella la música.
y dice precisamente que para ella existe un ritmo en el cuerpo que ahora mismo ella le tiene afectado porque está enferma, pero que gracias al ritmo exterior, de repente su ritmo interior se conecta con eso y empieza a quedar transformado y empieza a experimentar muchísimo bienestar y muchísima felicidad cuando hay música. Y eso la está ayudando muchísimo a sobrellevar los largos días de estancia en UCI. La mejor definición que he escuchado en los últimos meses o en los últimos años de musicoterapia, realmente. Mantener controladas las pulsaciones, la tensión arterial o el oxígeno en sangre con una guitarra. Eso es lo que hace, entre otras muchas cosas, la musicoterapia. Una disciplina médica implantada en los hospitales, en los principales hospitales del país. Hemos acompañado a los especialistas en algunas de esas sesiones y hemos comprobado que sus resultados son inmediatos. Hoy Maricruz no va a necesitar tanta medicación. Recibe dopamina en forma de música, un potente analgésico natural. Estos musicoterapeutas investigan cómo afecta la música en los pacientes de esta UCI de adultos del Hospital de la Paz de Madrid. Cuando se daba reaccionaban, incluso le iban a poner un Zofran antes de llegar ellos y creo que las náuseas se nos han ido. No es una sesión de musicoterapia recreativa, sus efectos se notan. Margarita casi no podía moverse justo antes de empezar la sesión. Cuando hemos empezado la intervención, la frecuencia cardíaca estaba aproximadamente en 95, valores de 95, 97, y prácticamente en 2 minutos de canción hemos conseguido que la frecuencia ya esté en 80, 81. Trabajan mano a mano con los médicos para conseguir que la frecuencia respiratoria, cardíaca y la saturación de oxígeno se estabilicen. Algo que puede marcar la diferencia en una UCI de neonatos. Estas sesiones pueden terminar involucrando a médicos y enfermeros. Bueno, como lo que habéis visto antes, capaz de sanar. María Jesús es la que salía aquí a la izquierda, vendrá la semana que viene, ¿no? Y os contará más sobre... No puedo tocar. A ver, lo voy a echar ahí para comentaros una cosa. ¿Vale? Ahí que veis a María Jesús a la derecha del todo, ella es la que arrancó el proyecto de musicoterapia en el 2002, que os contaba antes, en la unidad de neonatos, y ahí hizo su tesis doctoral sobre los efectos de la música en los bebés prematuros. ¿Vale? Ya os contará ella todas esas cosas. Pues fijaros qué diferencia de intervención. Esto es una UCI neonatal de prematuros, son bebés así, de este porte, que están en esas incubadoras, y el trabajo que se hace ahí es totalmente diferente al que hacemos con estos pacientes en UCI, que precisamente por el tipo de medicación que tienen lo que necesitan es activación, es decir, subirles un poco las revoluciones, porque por regla general la medicación les deja mucho y su cerebro está un poco out. Entonces, en este sitio se trabaja solamente con 2 acordes, un intervalo entre do y fa, que se dice, un intervalo de cuarta, porque es algo tremendamente estable, transmite una sensación de calma y de sosiego y todo como muy en un ritmo ternario, que es el de las nanas, ¿vale? Y se trabaja con una intensidad muy leve, muy leve. Hay una flauta travesera, como veis ahí, una guitarra, un teclado y un ukelele. Aquí no hay percusión, solamente armonía y melodía, ¿vale? Para que lo veamos cómo contrasta con lo que hacemos en el otro lado, que es... Pueden terminar involucrando a médicos y enfermeros. Un momento lúdico capaz de sanar. Mantener controladas las pulsaciones. Eso, calla. A ver, cosas que aparecían ahí. En lo último que se veía ahí, habéis visto a las enfermeras y los médicos ahí agarrados y viniéndose arriba, ¿no? El trabajo que hacemos no solamente es para los pacientes, sino que también es para el equipo médico. En una UCI son, como todos los que estáis aquí, hay enfermeros y enfermeras y médicos allí a mansalva. Más
prácticamente como 3 personas por cama. Y hay 31 camas, 32 camas, o sea que imaginaros. Aquello está lleno de gente, porque claro, hay urgencias y tienen que ir 5 a intervenir de repente allí cosas, ¿no? Esa gente tiene un estrés desorbitado. Van con unos horarios, largas jornadas, haciendo horas extras allí, guardias que llaman, a mansalva, ¿no? Y el momento en el que hay música y que además, porque no tienen que estar atendiendo a pacientes, pueden estar precisamente disfrutando de la música, participando. Los hay algunos que son músicos incluso y que nos cogen la guitarra y tocan con nosotros. Ese trabajazo musical para ellos es espectacular, porque hace que su nivel de estrés se reduzca. Con lo cual, el cómo van a intervenir después de que ha habido música a los pacientes es muchísimo mejor. Fijaros que esto de la música no cuesta nada, cuesta, bueno, que personalmente hay que estar allí, que hay que organizar el proyecto, los equipos, es un trabajo, bueno, organizativo y personal, ¿no? Pero es una herramienta que no cuesta trabajo, que no cuesta dinero en sí y que comporta muchísimos beneficios. ¿Sabéis cuánto cuesta cada día por paciente estar metidos en una UCI? Decir una cifra. Una cifra. 500 euros. ¿Alguien da más? 1000 euros. ¿Alguien da más? ¿Alguien da más? Una cifra más, venga. Al día. 2.500 euros por paciente en el mundo anglosajón. Los americanos tienen a los musicoterapeutas en plantilla. Por favor, un aplauso para los americanos, que saben muy bien hacer esto. Lo saben muy bien. Todo esto viene de los años 50. Después de la Segunda Guerra Mundial, vuelven los soldados a Estados Unidos, muchos de ellos traumatizados en lo físico, pero sobre todo en lo psíquico, por los horrores que han vivido en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces empiezan a descubrir que en aquellos hospitales en los que hay música, los enfermos que hay allí, los militares, se recuperan antes y muestran menos traumas. Y entonces, aunque la musicoterapia es algo que viene de los griegos y mucho más allá, la musicoterapia moderna empieza a investigar todos estos patrones. Empiezan a ver qué pasa con el ritmo, qué pasa con la melodía, cómo empieza a afectarnos el tocar o el no tocar un instrumento, etcétera, etcétera. Y se empiezan a establecer una serie de disciplinas y de modelos terapéuticos en Estados Unidos. Y a partir de ahí se irrigan por todo el mundo. Entonces, en el mundo anglosajón, en un hospital es tan importante la figura del anestesista como el musicoterapeuta. Y de hecho trabajan juntos. Hay una operación, aquí está el paciente, y mientras el anestesista le está poniendo su dosis adecuada para que se quede dormido, el musicoterapeuta está acompañándole y le canta. Algo que es significativo para esa persona, algo que le guste. Una de los Beatles que decía de la radio, o lo que sea, ¿no? Le interviene, y cuando se está despertando de la anestesia, el musicoterapeuta está allí diciéndole hello, I'm with you, pa, 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 y sigue cantando con él, ta, ta, ta. Con lo cual sale mucho antes de esa anestesia y sobre todo sin flipar en colores, como nos suele pasar, ¿no? Mientras está en el postoperatorio, los musicoterapeutas siguen visitando a esta persona. Con lo cual, menos analgesia, menos inseguridad, menos miedo, menos estrés, y se traduce en que en vez de salir dentro de 5 días, resulta que sale del hospital 3 días antes. Si lo traducimos a dinero, es mucho dinero. Hecho con una guitarra, con una flauta, con un... etcétera, etcétera, ¿no? Yo estoy hablando mucho. ¿No tenéis ninguna pregunta? ¿No se os ocurre así nada que digáis, ¿y esto? ¿Por qué? ¿No? Bueno, pues sigo mostrando 2 cosas, ¿vale? Sí. En directo, obviamente, porque también se podría buscar música más o menos, pero Sí. la música en directo tiene un efecto especial. Más Sí. Me alegro que me hagas esa pregunta. Sí.
La música en vivo tiene un efecto mucho más potente para nuestra psique que la música que escuchamos. Sobre todo porque la música que escuchamos, si está en MP3, es muy pobre en armónicos. Sabéis que el formato MP3 es un formato tremendamente comprimido, que lo que hace es recortar por arriba y por abajo el espectro. ¿Vale? Eso para nuestro cerebro es tremendamente pobre, aunque nos hemos acostumbrado a que eso está bien. ¿Vale? La música en vivo, una guitarra, he dicho, bueno, me voy con instrumentos, pero he dicho, bueno, más trastos. Si la tuviera aquí, un guitarrazo, de repente, tiene una cantidad tremenda de armónicos, tanto así como 8 armónicos. Eso, para nuestra psique, para nuestro cerebro, es una experiencia muy, muy rica. Con lo cual, ampliamos el registro de inputs que le llegan a nuestro cerebro, a nuestro sistema límbico, al motórico, etcétera, etcétera, con lo cual es mucho más potente ese caramelo, ¿no?, musical. Yo recuerdo una de las sesiones más curiosas que hice una vez, fui yo solo a la unidad, y entre las sesiones que estaba haciendo tuve que hacer una con un preso. Era como alguien que se había fugado de algún sitio, estaba apaleado y le tenían esposado a la cama, porque era un personaje peligroso, ¿no? Y estaba con el síndrome de abstinencia porque además era drogadicto, ¿no? Entonces, por lo visto, llevaban ya como cerca de media hora tratándole de hacerle una cura por la espalda. Estaba, pero loco perdido. Y venga a pegar voces, y 4 personas dos para tratar de sujetarle y 2 enfermeras para tratar de hacerle unas curas, ¿no? Entonces yo le pregunté a una de las enfermeras, ¿te parece que esté aquí un rato tocando con vosotros? Y dice, bueno, pues si consigues algo con este, que estaban ya hasta el último pelo de él, ¿no? Pues empecé a tocar así como una cosa muy suave, para ir como así tanteando a ver este chico por dónde respondía, ¿no? Y prácticamente al minuto y medio empezó a darse cuenta de que yo estaba allí, empezó a mirarme, una cara así como un poco mala leche, pero me miraba y empezó a relajarse, empezó a bajar los brazos, dejó de tener esa tensión física que estaba teniendo, y aunque estaba como muy desorientado, me empezaba a hacer así con la mano como que, oh, me mola, hacía así, y yo digo, bueno, pues aquí hay que darle un poquito más de chicha, y entonces subí el ritmo, subí la intensidad y empecé a improvisar una letra sobre eso. Espero que te sientas bien. Recuerdo que cantaba algo así como, espero que te sientas bien, gracias por dejar que te acompañe, ya verás cómo esto pasa pronto, tal, como cosas así, ¿no?, sobre la línea que yo estaba haciendo con la guitarra. Las enfermeras, claro, con los ojos como platos, y de repente se había abandonado por completo, se había quedado así de medio lado, dejando la espalda libre para que pudieran estar interviniendo. Yo estuve tocando como 20 minutos con él, el chico se dejó hacer todo lo que se tenía que hacer, las enfermeras tardaron la mitad de tiempo de todo lo que habían estado antes ahí peleando con él, los celadores se pudieron ir y se quedaron ellas haciendo su trabajo de enfermería y resuelto. Esto es a lo que me refería con una intervención que no cuesta dinero y que es impagable, porque no hay ningún medicamento que haga eso. Sí, claro, le pueden sedar y entonces le dejan, claro, pero eso no es humanización hospitalaria, ¿no? La humanización es precisamente lo otro, tratar a las personas como lo que son, como personas, ¿no? Bien, por la pregunta. Os muestro el trabajo con los niños, ¿vale? Que también es parecido, pero la cosa varía un poquito.
Pilar. Qué bien. Y ya está. Muy bien. ¡Bravo! Hoy aquí hay participación de las dos niñas que hay ahí, ¿vale? Están en un regalazo que nos ha hecho Hard Rock Café hace en el mes de octubre, noviembre aproximadamente. Llevábamos como un año para que construyeran esta microsala. Es una sala muy chiquitita, como uno de los despachos aquí que tenemos los profes en la Cisneros, y es una sala insonorizada que cuenta con instrumentos musicales, con amplificadores, batería, y que está dentro del Hospital Materno Infantil de La Paz. A esta sala podemos bajar, como veis, con niñas, y en función de la patología que tengan y del estado en el que se encuentren de su proceso médico, pues podemos intervenir con ellas y además hacerlas tocar, que es lo más interesante. Cuando ellas participan activamente, los efectos se potencian muchísimo. Y todo está en función de su respuesta. Habéis visto que aquí no hay ninguna canción. La pianista y la flautista improvisaban una pequeña línea melódica que daba pie a que las niñas, una con la maraquita, participaran, y la otra con el metalófono, con el carrillón ese, ¿no? Que lo que le daban unos zanganazos. Como ven que la niña responde con mucha energía, los que están haciendo música lo que hacen es cambiar su música y adaptarla a su respuesta, y a partir de ahí van como realizando un caminito, ¿vale? Esa es un poco la labor fundamental del musicoterapeuta. Yo cuando doy clase y formo a musicoterapeutas, y esto me gusta mucho emplear la metáfora del Sherpa. ¿Sabéis lo que es un Sherpa, no? El Sherpa se sabe el camino de montaña perfectamente, lo sabe hacer de izquierda a derecha, a la pata coja, y además está aclimatado a las condiciones extremas que hay en la montaña. Se lo sabe todo. Por eso le contratan los expedicionarios que vienen a subir a la montaña esa, para que les guíe, para que les acompañe. El musicoterapeuta viene a ser un poco esto, ¿no? Es alguien que conoce cómo van a ser las respuestas, que sabe cómo inducir respuestas a través de su herramienta, que es la música, y lo que hace es acompasar sus pasos a la capacidad que la persona tiene. Si está trabajando con una niña hospitalizada que se encuentra bajo el efecto de quimio, por ejemplo, pues modula su intervención y no le exige más de lo que la niña puede dar. Que ve que la persona responde bien y que además puede bailar, el musicoterapeuta induce a que haya danza, a que haya expresión corporal, porque es mucho más rico ese abordaje terapéutico, ¿no? Entonces, los musicoterapeutas tenemos que saber cómo medir mucho tanto las distancias a las personas como el contenido musical, porque todo esto es un camino, es un proceso, es un ir andando, y lo que nos sirve sobre todo para trabajar hoy, probablemente no nos sirve para trabajar la sesión del día siguiente. Y constantemente tenemos que estar recreando. Con lo cual, este trabajo es tremendamente creativo. Hay que estar así, dando respuestas y con una flexibilidad increíble. Por eso, las competencias terapéuticas de los musicoterapeutas son de champion. El que se dedica a hacer estas cosas, como ya he dicho, tiene que tener una capacidad creativa muy alta. No solamente en lo musical, sino en la capacidad de resolver situaciones. Que de repente los micrófonos no van, pues hay que buscarse las vueltas allí, porque a la persona la tenemos delante y hay que buscar qué respuesta hay que dar, ¿no? En lo musical ya, pues imaginaros, nuestro trabajo se basa en improvisar musicalmente, pues tenemos que llevar en la mochila muchos recursos musicales para decir, ¿y cuál saco ahora? Este funciona, este no. Y si ver que no funciona, soltarlo y coger otro, ¿vale? Además, el musicoterapeuta tiene que saber mucho del terreno en el que se mueve. Los que estamos en el contexto hospitalario estamos familiarizados con todo lo que pasa en los monitores, con la terminología médica, con las patologías que hay allí, con los protocolos que hay allí. Por eso infectando constantemente, porque eso es un criadero de virus y bacterias que no podéis imaginar. Con lo cual, nosotros no podemos contaminar a los pacientes.
es una de las razones por las que en la UCI solemos no tocar a los pacientes, por ejemplo. Es uno de los requisitos. Porque ahí, si le dejo yo estoy medio acatarrado y voy a la UCI, les dejo todas las miasmas allí preparadas para que monten una fiesta con todo lo que ya tienen. Entonces hay que ser tremendamente cuidadosos con eso. Y todos esos protocolos los tenemos que conocer y manejar, ¿no? No podemos ser unos insensatos en ese sentido, ¿no? Igual que cuando trabajamos en el contexto, pues no sé, de una residencia con personas mayores, que el trabajo es poco más o menos que lo que habéis visto aquí con los niños. Las personas mayores necesitan sobre todo ejercitar su cuerpo y su memoria y trabajar con su pasado, que es lo que mejor recuerda, ¿no? Los que tenéis abuelos, abuelas en casa, veréis que de las cosas que suceden en el día a día prácticamente empiezan a no controlar, pero os pueden contar lo que hacían cuando eran pequeños maravillosamente, ¿no? Y si cantáis con ellos, pues pueden recordar canciones de años y años y años, ¿no? Pues nos tenemos que poner las pilas con todo lo que es el contexto geriátrico, ¿no? Y cómo es el tipo de reacciones de las personas mayores, cómo es su tiempo, cómo es su manera de comprender, precisamente para poder interactuar bien con ellos. Igual que cuando estamos en el contexto de los enfermos mentales, ¿no? En los contextos de psiquiatría, pues igual, el musicoterapeuta que va a ese contexto tiene que controlar muy bien qué es una esquizofrenia, qué son brotes psicóticos, qué son... para precisamente poder interactuar de una manera adecuada con este tipo de personas, ¿no? Y lo que pilla más cerca de vosotros, que es el ámbito educativo, en el ámbito de las escuelas, el trabajo del musicoterapeuta es esencial, porque usa lo que ya habéis podido usar vosotros con Susana, esa parte musical, de música en movimiento, de estimulación temprana, y además añade el componente del desarrollo personal, del trabajo de las emociones, del trabajo de la expresividad, del poder aprender a modular a través de la música entendida como terapia, con lo cual eso ayuda muchísimo a que los niños que por regla general carecen de la capacidad de expresarse verbalmente puedan usar tanto las arteterapias, o si ponemos las arteterapias como lo general y dentro de las arteterapias la musicoterapia, la danzaterapia, la arteterapia como tal, son herramientas simbólicas que les permiten construirse y poder proyectarse sobre una superficie, en el caso de la pintura, con la expresión corporal a través de la danza y con la música a través de la producción musical, y poder contar qué son y cómo se sienten y cómo se empiezan a experimentar, ¿no? Cómo empiezan a encontrar la relación con el mundo en el que están empezando a vivir, ¿no? Eso es el área que es más cercana a vosotros y es lo que abordamos de manera más concreta, ¿no? en la asignatura de musicoterapia a la que hacíamos referencia antes de la mención de antes, ¿vale? ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta? A la hora de hacer pruebas también la uso. A la hora de hacer pruebas, ¿en qué sentido? En el hospital. No solo cuando ya han pasado el trauma, o sea, cuando como rehabilitación, sino antes. Sí. En el hospital, por ejemplo, hay una, dos. Bien, a las dos sí que vale. En el hospital, por ejemplo, no solamente estamos en esos lugares tan críticos como es una UCI. Por ejemplo, estamos en la unidad del dolor. La gente que tiene fibromialgia y que tiene dolor crónico acude allí. Y a base de hacer música, de moverse, resulta, como decía antes, a su cerebro le llega, su cerebro libera dopamina y por tanto necesitan muchísimo menos analgesia. Y su vida de repente siente un grandísimo alivio. Con lo cual, a la hora de hacer exámenes médicos de traumatología, por ejemplo, que son la rehabilitación para una rodilla, para una cadera, para no sé qué, igual, la música está presente porque el dolor baja. Con lo cual es muy, muy eficaz en ese sentido. ¿Había alguna mano más por ahí, he visto? ¿No? Ha sido una visión. Yo, David, también quería preguntarte
aparte del ámbito sanitario, ¿intervenís en otros ámbitos? Sí. Estamos en el ámbito social, en residencias, con personas en riesgo de exclusión social. Os voy a poner algún vídeo de un proyecto que yo estuve dirigiendo hace ya, creo que acabó en el año 2015, que se llamaba Voces de Acogida. Voces estaba centrado en una residencia para niñas de primaria, desde primero a sexto, en riesgo de exclusión social. Entonces estaban apartadas de sus familias porque sus familias eran invivibles, ¿no? Y eran lugares de mucho riesgo para estas niñas. Era una institución religiosa, entonces las monjas estas las tenían acogidas en su centro y entonces durante 3 años estuvimos haciendo un proyecto que llamábamos de trirapia, porque por un lado estaba un coro de gospel, con lo cual con las niñas trabajábamos un modelo musical profesional. Las enseñábamos a cantar, a estar firmes en un coro, a no empujarse, a no golpearse, porque claro, sus modales eran absolutamente silvestres, ¿no? La otra parte era la de la musicoterapia, hechas en pequeños grupos, y la otra parte era arteterapia, ¿no? Entonces, subdividíamos el trabajo en 3 áreas terapéuticas, y aquí en el propio canal de YouTube que hemos estado viendo antes hay algún vídeo de aquel momento. Os busco y os pongo para que entendáis, por ejemplo, cómo se trabajaba en ese otro ámbito de la... Por ejemplo, esto es la fiesta final de curso de Voces de Acogida del año 2015. Este es el coro de gospel Blacklight Gospel Choir que sale habitualmente en La Voz y programas de este tipo. Cuando el proyecto fue avanzando, las llevamos a la sala Galileo Galilei a dar un concierto. Aquí se las ve en el escenario, absolutamente Soldiers, praise the Lord. La capacidad de estas niñas para la música fue lo que nos dio la clave de que allí tenía que haber música. Su comportamiento era absolutamente silvestre, como decía antes, una impulsividad desbordada, ninguna regla, ninguna norma de educación básica, y durante esos 3 años fuimos un poco como canalizando toda esa energía absolutamente desbordada a base de hacer mucho trabajo con ellas, y a veces teníamos que poner tremendamente serios porque claro, eran pura fuerza, ¿no? Lo que pasa es que tenían una sensibilidad para la música increíble. La mayoría de ellas eran africanas y latinoamericanas, entonces claro, la música les salía a borbotones. No había que hacer prácticamente nada de esfuerzo por decirle, venga, a ver, muévete, a ver.
O sea, nos daban vueltas y vueltas y vueltas, hacían unas cosas con la cadera que, bueno, las veis ahí un poco, ¿no? Que era increíble, ¿no? Y hacer allí trabajo con ellas fue realmente espectacular, ¿no? Todo empezó porque el coro de gospel empezó a ir a ese sitio a hacer ensayos, sin más. Y a la primera semana resulta que tenían a las niñas en las ventanas allí agarradas. A la semana siguiente se les colaron dentro del salón en el que hacían los ensayos, ¿no? Y Rebeca Roth, que es la que dirige el coro este, me dice: oye, que aquí hay materia prima, ¿eh? Vente para acá a echar un ojo a ver cómo podemos organizar esto. Entonces estuve por allí tanteando un poco y, claro, vi una respuesta hacia la música increíble, ¿no? Porque los del coro de gospel habían visto que se ponían a preparar una canción y en 0, ya se la sabían. Y se la sabían y las coreografías, y sabían cómo hacer así, cómo va, y cómo... Entonces, esto hay que darle en cuenta. Entonces, hablando con las monjas, les decíamos: a ver, ¿qué problema tenéis aquí? Decían: pues están todo el día enfadadas, están todo el día peleadas. Cuando van al cole, porque iban al cole que está afuera, en el propio centro, lo suyo era como residencia, y están todo el día como piña pegando a los niños, como bulldozers iban por la vida, ¿no? Y entonces fuimos un poco como organizando eso, planteando unos objetivos terapéuticos, unos objetivos educativos, y ver cómo todo eso podía entroncar, ¿no? Y el trabajo estaba hecho con las monjas, con los otros trabajadores sociales que iban al centro, con los otros profesores de apoyo que iban al centro, con las tutoras y los tutores que tenían en el colegio, con las familias, y entre todos trazábamos un plan de actuación, íbamos como dándonos órdenes todos a todos de esto está yendo por aquí, esto está yendo por allá, y más o menos así conseguimos hacerlas avanzar bastante. A nivel musical, lo que pudimos hacer con ellas en los escenarios fue increíble, y el proyecto terminó y ya no sabemos si han seguido con el tema de la música, formándose, digo, ¿no? Pero había muchísima madera ahí para que en unos años pudiera haber gente, pues, cantantes, instrumentistas, bailarines, coreógrafos, etcétera, etcétera, porque eso, organizaban coreografías de manera fascinante. Fue cuando irrumpió el twerking. Y claro, pues no hacía nada más que ver vídeos en YouTube de twerking. Y no os podéis imaginar cómo se movían. Era increíble, increíble. Que había que estar también reeducándolas en el tipo de música que escuchaban. El reggaetón era la cumbre de la cumbre. Entonces, claro, las letras esas, en su contexto, pues chocaban muchísimo, ¿no? Aunque era lo más natural para ellas. Y lo que hacíamos no era quitarles el reggaetón, sino dar una vuelta al reggaetón para usarlo terapéuticamente. Porque si se lo hubiéramos prohibido como hacían las monjas, pues nos hubieran dicho: vale, no queremos saber nada de vosotros. Y nosotros lo que hacíamos era escuchar precisamente su realidad, ¿no? De qué va vuestra vida, qué es lo que os interesa. Esto, vale, pues con esto trabajamos. Y a partir de aquí construimos. Vemos a ver qué elementos no son adecuados para vosotras y los vamos modelando un poquito y cambiando para que educativamente sean un poquito más lógicos a su edad, ¿no? Y bueno, fue un proyecto de 3 años que por razones ajenas a la organización se deshizo. Y estábamos allí 10 musicoterapeutas, el coro de gospel que habéis visto ahí, hay tantos, como veis, y era una potencia tremenda, las 2 tardes que estábamos allí trabajando con las niñas. Entonces, Conchi, sí, los proyectos crecen en función de las necesidades a las que tenemos que atender, y cada vez con una visión más holística, ¿no? Por ejemplo, ahora con lo del hospital, os hablo más del hospital porque yo estoy ahí como dirigiendo eso y como con la cabeza más puesta ahí, ¿no? Tratamos de entenderlo todo eso, no como que vamos y nos vamos, sino además de eso, ¿qué más podemos hacer, ¿no? Estamos pensando en cómo podemos rediseñar la UCI, plantearnos el tema de los colores que hay por las paredes, el tema del ruido ambiental que hay, que no os podéis imaginar, es todo aspiradores y alarmas que están pi, 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 eso es súper fuerte para un cerebro, ¿no? Entonces, ¿cómo atenuar eso? ¿Cómo cambiar el mobiliario? ¿Cómo atender a los familiares también? Hay muchos familiares que hacen sesiones con nosotros en el hospital, no todos, ¿no? La gente llega y dice:
música, no, si estamos aquí con lo nuestro, ya, pero es que esto le va a ayudar, y hay gente que dice que no, respetamos ese no, y es cómo se extiende esto a más gente y a más... Y contar muchas cosas a los médicos, ¿no? Porque hay muchos, el doctor Abelardo que salía a la entrevista ese, que es el jefe de la UCI, pues allí dice esto es así y es así, ¿no? Y por su parte y la de su equipo, alfombra roja todos los días cuando vamos. Pero hay otra gente que pasa por la unidad y nos ve y dice, ya están aquí los titiriteros, ¿no? Haciendo folclore. Y no se trata de folclore, se trata de otra cosa. Entonces, que tratamos de verlo todo como lo podemos atender de manera global, ¿no? Como un objetivo que está muy en nuestra cabeza desde la fundación. Tratar de abordarlo todo en conjunto. Lo que hacéis realmente con la música es como conectar con las personas, ¿no? Es que es como un proceso de comunicación. Básicamente. Si no hay comunicación, no sirve para nada esto. No comunicación verbal, que se suele producir después o durante, sino comunicación a través del elemento musical. Si no llegamos a conectar, como la canción del blues del autobús de Miguel Ríos, da igual lo que pase en el escenario, no sé qué, pero si no llegamos a contactar con el público, lo que hemos hecho no vale para nada, ¿no? Aquí es exactamente lo mismo. Sí. ¿Y los pacientes cómo los elegís? O sea, porque me refiero que habrá algunos que quieran hacerlo y otros que lo rechacen, o... Ese es uno de los criterios, pero el primer criterio es el médico. Cuando entramos en la UCI, por ejemplo, o en una planta de trasplantes pediátricos, al set de enfermería, que son las que están y saben perfectamente lo que pasa en la habitación 5, la 4, la 23, preguntamos, en la planta hoy, ¿quién necesita más esto? Y nos dicen, pues el de la 4, el de la 5, el de la 25. Y después está el que cuando lleguemos a esa habitación, por ejemplo en el caso de los niños, que preguntemos a los padres si quieren que haya sesión de musicoterapia. Y el padre dice, pues sí, porque a lo mejor ya te conoce. O no, porque lo ven esto como que les rompe su drama, ¿no? O sea, que son actuaciones más puntuales, ¿no? No seguidas, o depende. Siempre están en función de la necesidad de la persona. Por eso, en el caso hospitalario, preguntamos. El médico, el equipo de enfermería es el que discrimina a quién ellos consideran por su tratamiento, por su proceso, que hay que hacerle o no hacerle, y después está en la persona o los tutores de la persona, en caso de que sean menores, que se les pida este tipo de ¿quieres? ¿No quieres? Mira, esto se explica, ¿no? Esto va a ser tal, somos de la fundación tal, mira, aquí tienes un folletito, muy bien, venga, tú vas a participar también, ¿no? Y hacemos que los padres toquen y... Sí. ¿Cuántos días por semana lo hacéis? Depende, ¿no? Por ejemplo, en el hospital estamos prácticamente durante toda la semana, pero como estamos en muchas unidades, pues en pediatría, en neonatología los lunes por la mañana, y en pediatría los viernes, y no sé qué, y en la UCI una semana estamos los miércoles, otra no sé qué, en la unidad de quemados así, nos vamos como solapando, ¿no? Sí. Porque en el caso del Hospital de la Paz es un macro hospital y hay espacio y unidades para... ¿Y hay más hospitales que...? Sí, estábamos pendientes de empezar un proyecto aquí en psiquiatría, en el Hospital de Lenares, pero está todavía ahí, como que sí, que empieza, que no empieza, que se fían, que no se fían, este tipo de cosas, ¿no? Pero hay en toda España, aquí en Madrid en el 12 de octubre hay musicoterapia, en hospitales privados también hay musicoterapia, esto va creciendo, sobre todo en los últimos 10 años. La expansión de la musicoterapia ha sido una línea ascendente, ¿no? Y en parte contribuye el que los medios de repente empiezan a querer contar lo que hacemos. Uno de mis trabajos dentro de la fundación es el de la divulgación y el de ponerme en contacto con medios de comunicación para, oye, mandáis un equipo a una UCI, mandáis un equipo a pediatría, que va a ver esto, que va a ver lo otro. Y bueno, pues cuando les cuadra en todos sus planes y sus historias mediáticas, pues nos hacen un hueco, ¿no? Y siempre que vienen se quedan maravillados. Es fascinante para ellos. ¿Y qué profesionales componéis la fundación?
Pues el 99% somos musicoterapeutas, que además de musicoterapeutas hacemos otras funciones. Funciones algo más administrativas o algo más de coordinación de equipos, de gestión de publicaciones, con las revistas, etcétera, etcétera. Así como pues todo lo que es mantener una organización, ¿no? Hay después como una parte de administración pura y dura, pues para llevar el tema de cuentas, de pues, esto. Pero... ¿Y qué formación tiene un musicoterapeuta? Un musicoterapeuta primero tiene que ser músico, porque claro, si no manejas la herramienta, no necesariamente músico de conservatorio, que a veces